y es el momento que nos gusta, que es cuando nos visitan. Y en este caso particular, un enorme gusto porque no solo nos visita una gran profesional del periodismo, sino alguien que ha puesto sobre la mesa y le ha dado luz y visibilidad a un tema que ha estado silenciado durante muchos años, que sigue luchando con el silencio y la invisibilidad y que es muy necesario, requiere de mucho coraje y valor meterse ahí, hablar de esto y ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de la violencia sexual ejercida históricamente contra mujeres y niñas de pueblos originarios en distintas provincias del norte argentino, pero también estamos hablando de la lucha de muchas mujeres indígenas en algunos casos, como Octorina Zamora, que permitió poner este tema en la agenda pública y abrir un debate que, como digo, durante décadas estaba profundamente o estuvo profundamente silenciado. Pero vamos a presentarla, así ya le damos la posibilidad de tener voz y de charlar con nosotros y con ustedes que nos están escuchando. Me refiero a Lorena López, periodista y comunicadora salteña que desde hace un tiempo está acá en Río Cuarto. Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos está escuchando de Al Toque. La verdad que es un placer poder estar acá. Insisto, vengo repitiendo cuál muletilla. Desde que llegué acá, ya me asumo, como dice el gordo Juan Fuentes, soy riocuarteña también, mitad riocuartense, mitad salteña, porque la verdad que me han recibido de una manera muy, muy cálida y muy linda, y eso se agradece mucho. Qué bueno, para nosotros es una alegría, de verdad que estés acá. Yo te vi por primera vez en la fiesta del periodista este sábado, pero sí escuchaba de vos tu trabajo y me parece sumamente interesante. Vamos a meternos de lleno en esto. Estas prácticas a las que yo me refería se denominan chineo. Sin embargo, vos sos una férrea defensora de que no se la llame de esa manera y quisiera que nos cuentes por qué para empezar a hablar de esto. Perfecto, como para poner en contexto cómo llega el tema a Río Cuarto más que nada. Bueno, la semana pasada estuvimos organizando junto con el CISPREN una serie de charlas y cuestiones abocadas a lo que tiene que ver con la semana o el mes de periodismo. Y sin lugar a dudas y en la previa al 3J hicimos una exposición, un conversatorio entre diversas colegas en donde exponíamos más que nada, o la idea era exponer un poco las trayectorias periodísticas, las cuestiones que hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestros recorridos y demás. Y desde mi lugar, más que hablar de mí, que por ahí, nada, estoy un poco distanciada en lo geográfico, y contarles qué hice o cómo fue o cómo me desarrollé, me pareció mucho más interesante traer la pregunta sobre la pelea justamente contra esta lucha que levantamos y que creo yo y quiero convencerme que hoy a esta altura la llevamos hombres y mujeres y diversidades contra la violencia de género. Y bueno, contar un poco esto que pasa en las trincheras, ¿no? Esto que pasa en el norte y que es una realidad que no es nueva, si bien es novedosa porque es fuerte el tema, en realidad es una situación de violencia sobre los cuerpos y las identidades que tiene siglos. Y bueno, de alguna manera nosotros desde el periodismo de Salta, desde un grupo de periodistas, además feministas de Salta, hemos comenzado a desandar esto de la mano, vos lo decías recién y la nombrabas a la gran y querida Octorina Zamora, que le contemos a la gente que es una referenta o fue una referenta lideresa huichí de las comunidades huichí de la ciudad de Embarcación, que queda a más de 300 kilómetros de la ciudad de Salta capital, muy cerca del límite con Bolivia, un lugar absolutamente abandonado por parte del Estado y con necesidades insatisfechas históricas. El día 1 de junio precisamente se cumplieron 2 años de la partida de Octorina, y la verdad que ha sido una pérdida tremenda para nosotros, porque fue de alguna manera quien nos acompañó y nos arrojó luz en la lucha feminista
en la lucha indígena, en la lucha por los derechos humanos. Y fue con una serie de reivindicaciones desde algo tan simple como el agua, que hoy nosotros nos preguntamos acá en Río Cuarto, en algún lugar como en nuestra casa, cómo puede ser posible que estemos hablando del agua, y sin embargo hay comunidades que al día de hoy carecen de un servicio tan simple y básico como el agua, educación pluricultural, porque buscaban que justamente se puedan respetar sus historias, sus cuestiones particulares, culturales, intérpretes plurilingües para el acceso a la salud. Tenía situaciones, previo a todas estas manifestaciones que puso sobre la mesa Octorina, en donde si vos tenías a alguien enfermo en un hospital y no tenías intérprete, no te podías enterar qué es lo que le pasaba a tu familiar, porque los médicos obviamente no hablaban ninguna de esas lenguas. Hay que recordarles también, le cuento a la gente, que la provincia de Salta es una de las provincias con más etnias originarias que hay en el país. Entonces, en esa multiplicidad había y todavía creo que hay una falta de perspectiva multicultural a la hora de poder hacer un abordaje completo, ¿no? Porque estamos hablando de un abordaje completo. Lore, ¿qué se consiguió? Bien, en ese sentido, Octorina, como te decía, vino a poner, primero a exponer, sí, a llamar las cosas por su nombre. En primer lugar, estas demandas básicas, históricas de las que estamos hablando, pero también a contar sobre los sistemáticos abusos sexuales que había sobre mujeres, niñas y adolescentes. Y cuando te hablo de niñas, estoy hablando de niñas desde a partir de los 6 años, que eran violadas muchas veces en manada por los criollos. Y lo vino a contar. Hemos tenido casos tremendos que han alcanzado la escena nacional, como Pamela Flores, que lamentablemente murió y su cuerpo fue encontrado en la ruta. También el caso de Juana, que fue durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey y antes de la ley de interrupción del embarazo voluntario, donde la violaron seis criollos, y no solamente eso, la obligaron a mantener el embarazo por cuestiones de que todavía no se podía hacer la interrupción. La nena tenía una discapacidad y bueno, lamentablemente perdió el embarazo, vivía en situaciones de extrema vulnerabilidad y ahí es cuando te das cuenta o vas tomando conciencia de que esas violencias, insisto, atraviesan no solamente los cuerpos, sino toda una estructura. Y son historias muy tremendas, son historias muy, muy crueles, pero que son necesarios poder contarlas. Y en ese marco, Octorina fue la que puso la voz, fue la que puso esas historias, fue la que nos acercó. Ella de pronto se presentaba en la ciudad de Salta y hacía campes buscando de alguna manera dialogar con las autoridades. Recuerdo que durante la gobernación de Urtubey estuvo aproximadamente un mes y nunca la recibió Urtubey, la recibieron segundos mandos, pero bueno, alcanzó de cierta forma algún tipo de visibilidad de su demanda. En ese recorrido nosotras, las periodistas, nos fuimos acercando, interiorizándonos más de esta situación y educándonos también en ese sentido. Hay que valorar mucho determinados roles de determinados colegas que han contribuido en la formación general y en poder capacitarnos. Y en ese momento hay que destacar la actitud y la disposición total de una colega, Natalia Nieto, que estaba en ese momento al frente de lo que era el Ministerio Público Fiscal. A partir de su tarea comenzamos a capacitarnos en todo lo que tenía que ver, primero con violencia de género, pero también con todas las cuestiones de vulnerabilidades postergadas, de necesidades postergadas, mejor dicho, de estas mujeres, de estas familias, porque estamos hablando no solamente de estas mujeres y de estas historias, sino de las familias completas. Y pudimos avanzar en ese sentido y organizarnos a la hora de contar e ir introduciendo en todo este mundo y en todo lo que pasaba. Y sin dudas, con Octorina como faro. Y en el momento de denunciar, y ahí voy al tema de la cuestión de lo que se consiguió, de la palabra, de lo que son las denominaciones y qué significa cada cosa desde cada lugar. Cuando hablábamos con ella, históricamente esto se le llamaba chineo o rameo.
se lo escuchaba, sí, no, porque nada, la chinearon o la ramearon, como si fuera además algo totalmente naturalizado y anecdótico y van a hacer, no sé, a comprar el pan, una cosa así, muy, muy duro. Y recuerdo muchas charlas con Octorina explicándonos, cuando se habla de violación, cito, casi textual, de una mujer blanca no le dicen el blanqueo. Cuando se habla de una mujer criolla no le dicen el criolleo. Entonces, ¿por qué a nosotros, sobre ya nuestros cuerpos violentados, volver a estigmatizarnos, reestigmatizarnos, revictimizarnos con una situación que para nosotros es durísima y que a todas luces es una violación? Vamos a decir las cosas como son. Y ahí arrancó, porque además hay toda una investigación, o hay una corriente de investigación académica que también legitima este nombre de chineo y que en realidad el argumento es esfuerzo con más crudeza para que pueda ser visibilizado. Y hay algunos que desde la academia también discutimos. El tema de las violaciones a mujeres, niñas y adolescentes, puntualmente de la etnia wichí, pero con un contexto como el que te estoy contando, es tema de mi tesis de maestría hoy por hoy en la Universidad de La Plata. Entonces es una discusión que creo hoy que trasciende lo dialéctico, que trasciende de simplemente un significado semiótico y de decir las cosas como son. Impecable, ¿cómo lo explicas? Lore, está claro a través de lo que contás, que viene de la experiencia misma, de la vivencia, y por eso tiene el valor grande que tiene poder tenerlo acá. Hay violencias de base que sirven de sustrato también para estas otras violencias que alcanzan su forma más aberrante, que es la violencia sexual y la violencia de género. ¿Qué es lo que permite que esto suceda, que suceda de esta manera, más allá de este contexto de vulneración desde la cuna prácticamente? ¿Qué es lo que permite que haya ese semejante grado de impunidad a la hora de que pasen estas violaciones, que haya tipos que se creen dueños de los cuerpos, bueno, sin lugar a duda no podemos dejar de nombrar a Rita Segato, ¿no? Cuando habla sobre la pedagogía de la crueldad y las marcas que necesita el patriarcado, y el patriarcado hay que entenderlo no como el grupo de hombres, sino como un sistema de poder, porque recordemos que en ese sistema de poder hay hombres y mujeres que tienen una concepción y una forma de pensar y de ver el mundo que deja marcas severas. Y citando un poco al Indio Solari, ¿no? Cuando dice violencia es mentir, es las mentiras sistemáticas sobre las historias, sobre las personas de las comunidades originarias, son las necesidades nunca satisfechas, las promesas que van y nunca llegan, un Estado que nunca está presente. Por más esfuerzos denodados que intenten hacer, lo sabemos que son muchas veces para la foto y para las campañas electorales, cada 2, cada 4 años, y eso se nota cada vez más y con más crudeza, ¿no? ¿Cómo procede la justicia? Bueno, hay todo un tema, porque en este proceso que vino haciendo Octorina, de tratar de visibilizar, se organizó un grupo de mujeres en el año 2022 para poder denunciar. Eran aproximadamente 30 mujeres de un lugar que se llama Pluma de Pato, también a 200 y pico de kilómetros de la ciudad de Salta capital, que denunciaron las violencias de las que fueron víctimas, de las que muchas veces tuvieron hijos, y reclamaron además, porque los reconocían, porque eran maestros, eran enfermeros, era el dueño de la carnicería, era el dueño totalmente visible a la luz del lugar, de la comunidad, y totalmente impunes. Y reclamaron los derechos que les correspondían, sobre todo a sus hijos. Fue la verdad que histórica, porque te insisto, 30 mujeres denunciando, con el acompañamiento en ese momento del Ministerio Público Fiscal, una denuncia que hasta el día de hoy sigue arrastrándose, sigue buscando respuestas, avanza, retrocede y demás, y con muchas mujeres que retrocedieron porque se sintieron perseguidas en sus comunidades, porque sintieron que la justicia precisamente no les daba una respuesta,
Y en paralelo, la pata legal, que fue muy interesante poder ver eso, ya después de la muerte de Octorina, hubo un grupo de mujeres, sobre todo las mujeres indígenas del Buen Vivir, que es una organización que nuclea a mujeres de distintas agrupaciones y tomaron la posta para poder elaborar un cuerpo legal que fue sancionado el 16 de abril pasado en la provincia de Salta, que se llama Ley Octorina, y que de alguna manera les brinda o busca brindar una protección integral a estas víctimas de este tipo de violencias, y que además busca, sobre todo, marcar y declarar todo lo que se asocia a esta violencia, a estas violaciones sobre mujeres, niñas y adolescentes originarias, como crímenes de odio, como situaciones de odio. Entonces eso, volvemos a lo mismo, a las palabras. El poder ponerlo en esas palabras para toda la provincia ha sido muy fundamental, y ha sido una ley que con sus pros y sus contras se ha nutrido sobre todo de la experiencia de estas mujeres. Era muy llamativo verlos a los diputados y diputadas, a los legisladores, tomando conocimiento, interiorizándose de muchísimas cuestiones, y fue la verdad que muy enriquecedor y emocionante, por sobre todas las cosas, llegar a eso. Ahora, ¿en qué etapa está esa ley? Que un grupo de mujeres indígenas se encuentra recorriendo las distintas comunidades, tratando de informar, de asesorar, de visibilizar, y de que por sobre todo se rompa ese muro, ese cerco, y que puedan hablar y que puedan contar qué es lo que pasa. Esos violadores denunciados por esas 30 mujeres siguen libres. Totalmente. Lamentablemente, hasta el día de hoy, lamentablemente. ¿La causa sigue? Sigue abierta. De hecho, ha sido motivo de un documental de dos colegas, de una colega francesa, no recuerdo en este momento la cadena, y de una colega uruguaya que también ha escrito o ha descrito de una manera muy sensible la situación que pasa. Insisto, parece lo novedoso, porque es llamativo realmente cuando uno cuenta estas historias en pleno 2026, que estas situaciones se sigan repitiendo, que estas situaciones pasen de alguna manera. Parece una locura tirada de los pelos, pero en realidad pasa. Se está trabajando, obviamente, pero hay muchas víctimas de esto. Recién, te estoy preguntando por las mujeres que han sido violentadas de esta manera aberrante, y está eso en curso. Yo la verdad que me conmociona mucho. Pero pregunto, y pido disculpas por la emoción, pero realmente es que me atraviesa. ¿Qué tipo de protección encuentran las potenciales víctimas? Qué pregunta, es tremenda. Si bien hoy está todo mucho más visible, como te digo, se cargaron en la espalda un montón de mujeres tremendas de distintas comunidades. El hecho de poder ir a informar y contarles a las chicas que no tienen que callar, que no es una costumbre, que no se tienen que acostumbrar a eso, que su cuerpo es su cuerpo, la importancia de la educación sexual integral dentro de las comunidades, la importancia de tener traductores pluriculturales, como te decía, y por los que tanto luchó Octorina Zamora, para que puedan contarles en su idioma qué es lo que pasa con sus identidades, qué es lo que pasa con sus cuerpos y sobre sus decisiones, y que sobre todo, la gran mayoría son niñas, y que cuáles son las cuestiones y los puntos de alarma que son necesarios denunciar. Y en ese sentido también hay que destacar que muchos hombres de las comunidades han tenido, sobre todo padres de chicas, han tenido buena receptividad para ellos, porque durante mucho tiempo también hubo una serie de rechazos por parte de los hombres de las comunidades que básicamente no querían hacerlo visible, y de alguna manera con ese silencio también legitimaban lo que estaba pasando. Me tocó particularmente cubrir el caso de Pamela Flores, de esta chica que te digo que fue encontrada muerta sobre la vera de la ruta 81, ruta provincial 81,
en la zona norte de la provincia de Salta, y fue él el que encabezaba cada una de las marchas, y fue él el que acompañaba a Octorina Zamora y tenía palabras tremendas. Fue él el que la fue a reconocer, porque la policía se demoraba, porque volvemos con los prejuicios, con Agostina Vega o con Pamela Flores en una comunidad originaria. No, se debe haber ido con el noviecito, esperemos. Y fue el padre el que fue en busca de su hija, y encontró lo que encontró lamentablemente en la ruta. Y en medio de sus lágrimas él sostenía: mi hija quería ser enfermera, quería ser maestra, le cortaron la vida, como yo no voy a salir a pelear. Y eso realmente te conmovía, y nada, esas lágrimas las entiendo porque la hemos vivido, la vivimos todos los días cuando tenemos que contar, insisto, desde la trinchera lo que pasa. Lore, bueno, muy agradecida a lo que hacen, porque realmente es fundamental, y no es fácil porque estás luchando con sectores de poder y están luchando con un entramado de poder. Es muy importante esto que planteás, que el patriarcado atraviesa a hombres y mujeres, nos atraviesa a todos en realidad. Seguro. Y contra eso hay que luchar, y es importante ser conscientes para poder luchar contra eso. ¿Qué es lo que te has planteado como objetivo en tu tesis? En realidad el objetivo es justamente traer a la luz un poco las luchas de estas mujeres maravillosas, y cómo han podido comunicar estas demandas. Entonces, bueno, es una tarea larga, como toda, claro, como toda sí. Tesis. Pero también rica y enriquecedora. Sí, me ha pasado una cuestión muy particular. Bueno, yo cursé mi maestría en la ex ESMA a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Vivimos mucho tiempo en Buenos Aires antes de venir a Río Cuarto. Y en medio de todo eso, mis compañeros de la cursada, sus temas de tesis estaban todos muy vinculados a las cuestiones de reivindicación de memoria, verdad y justicia sobre la última dictadura cívico-militar que fue en el año 75, desde el año 76, perdón. Y claro, de repente llegué del norte con un tema totalmente disruptivo y contando estas cuestiones. Tal cual arranqué en esta nota. Hay gente que todavía no tiene agua, hay gente que todavía no conoce las cuestiones fundamentales que para nosotros son la diaria, que están normalizadas. Hablemos también de esos derechos humanos sin, obviamente, desestimar y sin dejar de lado el compromiso con la memoria, verdad y justicia, pero también contemos estas historias que pasan, y fue todo un desafío poder contarlos a los profesores, que también muchas veces, viste, hay una mirada porteñocéntrica, una mirada mucho más de Capital Federal, y traerles esa realidad ha sido un desafío, así que creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras, y además poder contar esta historia que la viví en primera persona, y que ha hecho y que sigue siendo parte de mi carrera. Así que nada, agradecer por eso, agradecer por la visibilidad, y también decir que todas estas cuestiones que pasan y el hecho de que este tema sea invisible, también tiene que ver con una responsabilidad de nosotros, los comunicadores, las comunicadoras, los periodistas y las periodistas, en el momento en que construimos agenda, y que también es necesario darle visibilidad a estos temas, a esta agenda que es la realmente federal, que es lo que realmente pasa, el lado que por ahí no se ve, el lado que duele, el lado que no se quiere mirar, porque es más cómodo seguir con la diaria sin enterarnos de ciertas cosas, pero es muy importante ponerlo sobre la mesa. Así que, bueno, muy agradecida de que estés acá. Te quería preguntar de nuevo, ¿qué connivencias permiten esto que pasa? La ausencia del Estado total, insisto, que se encuentra o que aparece o que reaparece con punteros o con los mismos políticos para la foto cada 4 años o cada 2 años. Eso es sin duda, en mi parecer, y me hago cargo obviamente de
de lo que digo, la responsabilidad absoluta, porque a diario este teléfono, así con la distancia que tenemos, me permite seguir trabajando y estar muy vinculada y comprometida con cuestiones de Salta, suena a diario con demandas fundamentales, desde comunidades que se encuentran anegadas y no pueden salir para mandar a sus chicos a la escuela, hasta viviendas que están hechas con 2 palitos y un plástico. Y, sin embargo, uno a diario, del otro lado, recibe los partes oficiales en donde supuestamente hay anuncios sobre cuestiones que no lo son o que lo son para determinados lugares en detrimento de otros que están totalmente invisibles. ¿Qué te pasa a vos con ese contraste? Yo paso por todos los estadios. Me genera mucha bronca, mucha impotencia, porque además es una historia que nos atraviesa profundamente como seres humanos, y que se pierda esa humanidad o ver esa pérdida de humanidad por parte de quienes gobiernan es tremendo. Esa pedagogía de la crueldad también, porque es eso. ¿Y qué rescatás del contacto con estas personas en esta situación de vulneración de derechos? ¿Qué te sorprendió que no te esperabas encontrar? Todo lo que aprendí. Me sorprendieron a cada minuto, todo el tiempo, su sabiduría ancestral, su tranquilidad para esperar el momento, y sobre todo como tuve la oportunidad de decirlo en el conversatorio la semana pasada en el CISPREN, que nos enseñaron a muchas y muchos en realidad a que no se trata de que nosotros ponemos la voz por ellos, sino de que en realidad es necesario escucharlos y que hay que hacerlo con mucho respeto, que esa tarea fue todo un tema para nosotros, que por ahí creemos interpretar y poder decir qué es lo que pasa. Ante todo está la escucha respetuosa de estas personas, y en sus tiempos y en sus formas. Eso fue lo que más se aprendió y lo que más se abrazó en realidad, creo. Estamos acá acompañados de Lorena López, es periodista, comunicadora, oriunda de Salta, pero ya nos ha venido contando a lo largo de la entrevista sentido, y eso me corre por mi cuenta. Lore, contanos, acércanos un poquito a la realidad del Nuevo Diario de Salta, lo que tengas ganas de compartirnos. El Nuevo Diario de Salta es un proyecto maravilloso del que formo parte hace un poquito más de 10 años. Todavía un proyecto que abraza el romanticismo del diario papel, y eso es todo un desafío al día de hoy, con una tirada muy importante y con una particularidad en la búsqueda de ser contrahegemónico en su momento, con esa idea de quien es el director Néstor Gauna, que tenía que ver con el formato. Le contamos a la gente que tenemos formatos clásicos, tamaños clásicos en lo que son los periódicos de papel. Tenemos un formato sábana, que es como el que se conoce de La Nación, por ejemplo, que es el súper grande, el que usted se sienta muy cómodo en el sillón de su casa y lo lee con las pantuflas y el perro al lado. Tenemos el formato tabloide, que es el formato, digamos, de diario puntal, de diario puntal, el tradicional, y nosotros somos un medio tabloide, es decir, que es la mitad de lo que sería el puntal. Y el mote que recibimos a raíz de eso fue el diario chiquito. El arte del diario chiquito es justamente poder informar sin abandonar la calidad en muchos menos caracteres. Entonces, toda esa es una destreza aparte que uno aprende a adquirir, y sobre todo cuando se tratan de artículos de investigación y demás, que tienen que ir al hueso, que tienen que contar cosas puntuales, y en pocos caracteres se hace un desafío. Es un gran desafío, sí. Y también es un desafío muy de este tiempo. Sí.
porque eso también se nos presenta como demanda en los formatos digitales y demás, decir lo importante sin perder verdad en la síntesis. Sí. ¿No? Creo que en ese sentido ni Néstor Gauna, el director, debe haber pensado, pero fue un visionario. Claro, sin querer visionó. Sí, lo que se venía. Y es una lucha hoy por hoy porque claramente la demanda del diario papel no es tanta como la de los portales digitales, y es competir, porque hubo todo un proceso de transformación. Nosotros tenemos el formato papel, pero también está el formato web. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder la calidad del papel y conservar un formato web? Entonces, bueno, ahí con un grupo de chicos, la verdad que es impresionante, que están a punto de recibirse de la Universidad Nacional de Salta. Se ha armado un grupo muy, muy lindo, en donde hemos podido, sobre todo, coordinar para que esos contenidos se disfruten tanto en el papel como en lo que es la web, respetando lo que son los soportes, pero sin robarle o sin que de pronto el papel que llega después sea una copia de lo de la web. Eso también es otro desafío. Y tener que pensarlo todos los días, a ver qué estrategias para ser diferentes. Para ganarle la inmediatez que tiene lo digital, digamos, y que el papel la pierde inevitablemente. Sí, y en ese sentido agregar además que desde nuestro proyecto personal que tenemos acá, bueno, en Río Cuarto, que es nuevadata.r4.com.ar, abrazamos ese romanticismo y esa idea y la largo en el aire, así como formulándola, como intencionándola de retomar el formato papel. Yo creo, como dicen en el Eternauta, que lo viejo todavía sirve. Claro que sí, y no solo lo largamos, lo ponemos acá en el medio y lo intencionamos, acompañamos esa intención y seguramente será. Repetirnos dónde los encontramos acá con información de Río Cuarto. ¿Cómo es el portal? www.nuevadataR4R y 4 con número.com.ar, y en las redes, en Instagram y en Facebook nos encuentra como nuevadatar4. Perfecto. Así ahí los podemos consultar también. Bueno, Lore, la verdad que un gustazo. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez. No, por favor, mirá que a mí me gusta demasiado la radio. Demasiado. Mira, acá, siempre que sea un proyecto vinculado a esto de convivir de mejor manera entre todos cada vez, esa es como una de las motivaciones de este espacio, y creo que todo lo que has venido haciendo en tu trayectoria tiene que ver con eso, así que en ese sentido, más que bienvenida. Muchísimas gracias, agradecida por tu generosidad y por tu disposición, y sobre todo por tratar de buscar, de poner en agenda estos temas. Muy agradecida por eso. Tengo que reconocer que quien habló de vos acá y me despertó a mí la necesidad de que estés acá charlando y que los oyentes te escuchen es Ailén Baudino, nuestra compañera, colega, que estuvo charlando con nosotros de lo que había pasado en el CISPREN, y a partir de ahí habló de lo que habías compartido y dijimos, bueno, tenés que estar acá y que nuestros oyentes lo escuchen de primera mano. Muchísimas gracias, Ailén, entonces. Bueno, Lore, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, un saludo muy grande.